el fin de semana, obviamente, pues las reacciones se multiplicaron sobre este traslado del que hablábamos de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Carlos Matías, su especialista en temas de seguridad, está con nosotros y le agradecemos esta comunicación en tiempo real. Carlos, escribías sobre el asunto y bueno, me parece muy interesante revisar pues cada detalle de esta decisión porque es inédita la acción, el hecho de que 29 narcotraficantes de este perfil y de distintos grupos hayan sido trasladados hacia Estados Unidos para que cumplan con su proceso, pues genera todo tipo de cuestionamientos, principalmente bajo qué figura, ¿no? Así es, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio. A nadie nos puede entristecer que estos 29 criminales, muchos de ellos que causaron mucho daño en México, vayan a enfrentar la justicia en Estados Unidos. Ojalá así sea y no terminen siendo simplemente testigos protegidos. Pero dentro de esta expulsión, porque no fue una extradición, pues hay algo muy preocupante, que es que básicamente se violó la ley al entregarlos a Estados Unidos sin ningún proceso de extradición en muchos de los casos. Hay entre los entregados personas que, al menos una persona que fue detenida hace apenas un par de semanas, y pues simple y sencillamente no dan los números, las fechas de ley para poderlo haber extraditado, y además había casos también que tenían suspensiones otorgadas por jueces. Uno dirá, el auditorio se preguntará, bueno, ¿por qué sería tan importante que se siguiera el proceso formal de extradición si de todos modos se los iban a mandar a Estados Unidos? Pues el tema es que esto deja un antecedente grave en el sentido de que las autoridades, bajo el pretexto de la seguridad nacional, entre comillas, pues básicamente asumieron violar la ley y entregar a personas mexicanas a otro estado. El gran problema es que en México no tenemos leyes claras en materia de seguridad nacional que habiliten que les aplica otro tipo de proceso a quienes afectan la seguridad nacional, otro tipo de uso de la fuerza, etcétera, como sí lo tiene Estados Unidos. Justamente la declaratoria de terroristas es aplicar un esquema totalmente diferente al de otro tipo de delincuentes, y el problema es que en México pues parece que esa guerra que declaró Donald Trump contra el narcoterrorismo ya la asumimos acá, pero sin tener, digamos, mecanismos legales espejo que nos permitan hacerlo sin violar la ley por parte de quienes tienen que cumplirla en primer lugar, que son las autoridades. Carlos, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. Para preguntarte, a ver, más allá de si, ¿no?, como se cumplieron las reglas o no las reglas, existe la preocupación de muchos de ellos de que se les pudiera aplicar la pena de muerte. Y es que, según tengo entendido, las leyes de extradición prohíben que se le aplique la pena de muerte a las personas que van a Estados Unidos, pero como en este caso no fue una extradición sino una expulsión, ¿esto podría ser distinto? Sí, qué gusto saludarte, Fernanda. Así es, no solo nuestras leyes, sino además el acuerdo que tenemos de extradición con Estados Unidos, pues establece que no se les pueden aplicar sanciones mayores a las que están en nuestras propias normas. En este caso, además, la pena de muerte pues es algo que no existe en México. El hecho de que no los hayan extraditado y que las autoridades mexicanas así lo aceptaron, es que para Estados Unidos estos fueron unas entregas, ¿no?, de unos criminales. Y en el propio comunicado que hace el Departamento de Justicia tras la entrega de estos 29 capos, ellos establecen que dado que fueron traslados y bajo las nuevas designaciones de terroristas que habilitan a Estados Unidos a aplicar otro tipo de sanciones y sobre todo a no tener que cumplir con los mismos derechos procesales que tienen los demás criminales, el Departamento de Justicia está evaluando si les podría aplicar la pena de muerte a algunos de estos delincuentes. El tema es que ahora el gobierno mexicano, pues un poco en voz de la propia presidenta, salieron a decir que no tendrían que aplicar la pena de muerte, sobre todo el fiscal enfatizó eso, pero pues en el hecho de que no los extraditaron, básicamente, o sea, ellos abrieron esa puerta, porque no es esto una entrega como parte del acuerdo de extradición, fue una entrega México perdió el control, sin digamos. sustento legal. Sí, exactamente, Sí. y materialmente pues ya no tiene ninguna injerencia México sobre esos 29 ciudadanos mexicanos que entregaron a Estados Unidos. Ellos ya están en Estados Unidos y bajo las normas estadounidenses, de excepción en el caso de terroristas, no importa si se les detuvo de forma legal o ilegal, o si se les envió de forma ilegal o no. Para la justicia Sí. estadounidense se les pueden aplicar estas reglas. Sí, es parte de la lógica detrás de la designación de algunas de estas organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas.
poder saltarse, digamos, el debido proceso y la serie de pasos burocráticos que tendrían que tomarse, por ejemplo, para congelar cuentas en Estados Unidos y en el resto del mundo, para poder cancelar beneficios migratorios para personas sospechadas en sospecha de estar contribuyendo con estas organizaciones. En fin, es parte del asunto. En el caso concreto de Rafael Quintero, de Caro Quintero, pues hay una larga historia ahí de un México que parece estar pues ya muy en el pasado, pero parte de esa historia toca figuras que han estado en la actualidad vinculadas a Morena, entre ellos el exsecretario en ese momento de Gobernación y un hombre cercano a la administración de López Obrador, como lo fue Manuel Bartlett. Sí, así es. Mira, cerrando el comentario que tú mencionabas muy atinadamente de cómo habilitan estas leyes, saltarse esos procesos burocráticos, lo único que yo diría es que está bien si México también quiere entrarle en ese esquema. Tal vez eso es lo que nos hace falta, tratar a ciertos personajes y grupos como amenazas a la seguridad nacional, pero hay que legislarlo. Yendo al caso de Caro Quintero, eso es un tema pues ya de muchas décadas, pero básicamente el mensaje de la DEA es no olvidamos, ¿no? La forma en que fue recibido como el más alto objetivo en la historia de la DEA es muy simbólico para ellos. Hoy escribía Héctor de Mauleón recordando la larga trama que hay detrás de eso, que incluso implica pues acusaciones hasta contra la CIA, ¿no? Que podrían haber estado involucrados en el asesinato de la gente. En ese sentido, esto reabre también muchas puertas al interior de Estados Unidos y, por supuesto, pues el nombre de Manuel Bartlett, en ese momento secretario de Gobernación, que aparentemente la Dirección Federal de Seguridad habría estado involucrada en el secuestro de Camarena y en su asesinato, pues abre todo, revive un muy viejo debate, sí, no solo entre México y Estados Unidos, sino dentro de Estados Unidos. Recordemos quién era el director de la CIA en esas épocas, era ni más ni menos que George W. Bush. Sí, exactamente lo que hablamos, ¿no? Estos personajes que parecen ser parte ya de la historia de la relación México-Estados Unidos, de la cooperación en materia de seguridad, pero que tienen pues todavía muchísima vigencia. Muchísimas gracias, te lo agradecemos, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo, estos minutos en tiempo real. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo muy fuerte. Recibe las noticias más relevantes de México. Suscríbete aquí en Grupo Fórmula.